Vamos a orar que el Señor obre por medio de su palabra, que obre a través de la predicación del Evangelio de Juan en esta mañana. Acompáñenme a orar. Padre, te doy gracias porque nos dejas estar aquí con tu iglesia, unidos en un solo cuerpo, unidos con un solo propósito, y es conocerte más, conocer más de tu Hijo, gozar más de la obra de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este cuerpo local aquí en la Ciudad de México. Gracias porque has obrado por medio de tu palabra hasta el día de hoy. Gracias porque sigues construyendo, edificando y formando el cuerpo local a través de la Escritura, a través de la predicación, a través de la disciplina, a través de la exhortación, a través de las ordenanzas, a través del ágape, a través de la oración, a través de la lectura, a través, Señor, de todos los medios que nos has dado. Oh Señor, ahora te ruego que sigas edificando tu iglesia, que edifiques el cuerpo local aquí con este texto, que generes una solemnidad a través de este texto, que ponga en nuestros ojos eternidad, oh Señor, y despierta a los pecadores a través de este texto tan solemne que nos hace pensar en el día del juicio final. Padre, te pido de tu ayuda, te pido de tu fortaleza, Señor. Señor, no quiero hacer esto en las fuerzas del hombre. Si esto es hecho en el poder y las fuerzas del hombre, esto es vano, esto es inútil, esto es entorpecido, Señor. Padre, te pido fortaleza en el cuerpo y te pido fortaleza espiritual para poder hablar estas palabras lo más sencillo posible, y al mismo tiempo, Señor, que tu Espíritu corte el duro corazón, Señor, y edifique el corazón del creyente. Señor, quiero hacer esta exposición dependiendo del poder del Espíritu Santo. Me pongo en tus manos en este momento, me pongo en tus manos para las palabras que voy a decir, oh Señor, y también te pongo en tus manos a mis hermanos, que puedan recibir tu palabra, que puedan aplicarla, que puedan estar atentos, que no sean distraídos. Oh, y a los de duro corazón, quebrantalos, Señor. Oh Padre, yo no puedo hacer esto si no es por tu gracia y por tu misericordia. Por eso pido que me ayudes, Señor, para que mi ineptitud, Señor, para que mi torpeza, para que mi incapacidad sea cubierta, Señor, por tu gracia y por tu poder y por tu magnífica misericordia. Oh Señor, lo pido en el nombre de Jesús, quien es nuestro único sumo sacerdote, perfecto, eterno, fuerte, Señor, para interceder por nosotros. Amén. Amén. Les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 25 al versículo 29. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 25 al versículo 29. Puestos en pie para leer las Sagradas Escrituras. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 25 al versículo 29. Hermanos, así dice la palabra de nuestro Señor, inerrante, infalible. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto,
porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermanos, esta es la palabra del Señor que permanece para siempre. Amén. Podemos sentarnos. El capítulo 5 es un capítulo en el Evangelio de Juan que tiene un enfoque particular desde el inicio hasta el final. O sea, todo el capítulo 5 tiene un solo propósito. No siempre es así. No siempre es así. Ustedes han visto al predicar diferentes textos. A veces un capítulo puede tener un enfoque, a veces un capítulo puede tener dos enfoques, puede tener dos ideas principales, a veces puede haber tres ideas principales en el mismo capítulo. Pero en el Evangelio de Juan, capítulo 5, hay un propósito principal, hay una idea principal en el evangelista, hay una idea que se está empujando desde el principio hasta el final. ¿Cuál? Establecer la autoridad de Cristo. Cristo está estableciendo su autoridad como aquel enviado de Dios. Cristo está diciendo: yo soy el Mesías enviado por el Padre para inaugurar el reino prometido. Hay un reino prometido. Hay un reino prometido que yo he venido a inaugurar. Y en capítulo 5, el Señor Jesucristo refuerza, proclama, expone por qué Él es aquel que ha sido enviado. La respuesta, o más bien, ¿por qué es aquel que tiene este derecho de inaugurar, esta labor de inaugurar el reino? Porque Él tiene toda autoridad. Y es lo que intenta demostrar el evangelista. Intenta que nuestras mentes queden claras. Jesús es el Mesías prometido que ha venido a inaugurar el reino. Y esta es la manifestación de que Él es aquel que dijo ser, que Él tiene toda autoridad. Y si ustedes han leído el Evangelio de Juan, el capítulo 5, ustedes recordarán que el Evangelio comienza con el Señor yendo a un lugar llamado el estanque de Betesda. El estanque de Betesda. Y ahí el Señor confirma que Él es el Mesías enviado, confirma eso, haciendo un milagro. ¿Qué? Diciendo a un paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Esto es importante. Del Mesías en el Antiguo Testamento se profetizó que haría hacer caminar a los cojos, que haría ver a los ciegos, que haría oír a los sordos. Así que Cristo viene y dice a este hombre con toda autoridad: levántate, levántate. Eso demuestra, hermanos, que Jesús es aquel que está inaugurando una nueva creación. Una nueva creación. Miren esto. Adán trajo la miseria. Dios hizo una creación y Adán la trajo a destrucción, a caos, a caos. Cristo viene y dice: en el antiguo pacto se prometió que aunque Adán había traído la primera creación a destrucción o a caos, yo he venido a hacer una nueva creación, a recrear las cosas. Y quiero que vean que yo soy aquel que va a recrear las cosas. Paralítico, levántate. Tu situación física es una manifestación de la caída. Levántate.
ponte en pie, yo he venido a recrear. Pero no es la única forma. Si uno lee el texto detenidamente, lo que uno se encuentra es que este hombre se topa con los judíos, le preguntan quién lo sanó y después se vuelve a reencontrar con Jesús. Y ahora le dice, no peques más, no peques más. El Señor está diciendo esto, por medio de este milagro, yo soy el que he venido a recrear, pero la manifestación de la nueva creación, paralítico, no es tanto que puedas caminar. La manifestación de la nueva creación es la libertad del pecado. Eso fue lo peor que trajo Adán. Adán trajo una condición de pecado al mundo. Y yo he venido a libertar esa creación. He venido a recrear las cosas, no solo por hacerte caminar. Ahora te digo, no peques más. Esto es muy importante. Para el paralítico, la evidencia por la cual él podía conocer si él participaría de los beneficios eternos de la nueva creación, no era tanto que podía caminar nuevamente, era si éste vencía el pecado que Jesús le mandaba vencer. Pero ¿qué creen que pasa? Llegan los fariseos y dicen, oye, ¿tú quién eres para venir a sanar el sábado? Venir a sanar el sábado. Está pasando un gran evento, un hombre que estaba por muchos años enfermo, en una parálisis, en una condición miserable, ahora puede caminar, y lo primero que cuestionan al Señor es, ¿por qué haces eso? ¿Quién te ha dado autoridad? De hecho, esa es la pregunta que hacen los fariseos. ¿Cuál es tu autoridad? ¿Por qué vienes a sanar este día? Noten lo que dice. No podemos ir versículo tras versículo porque me quiero enfocar en lo que leímos. Pero si ustedes leen en los versículos 17, Él les dice, mi autoridad es sencilla. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Señor usa un dilema que habían estado teniendo los judíos por un tiempo. Ellos dijeron, Dios nos mandó a descansar el sábado, ¿es verdad? Dios nos mandó a descansar el sábado, pero Dios guarda la ley. Esa fue la pregunta. ¿Dios guarda la ley? ¿Por qué? Porque ellos saben que el mundo dejaría de ser si Dios no lo sostuviera. Entonces Dios está sosteniendo al mundo. Dios está dando vida. Dios está trabajando. Entonces ellos hicieron muchas leyes más y ellos muchas reglas y dijeron, no, es que Dios sí puede trabajar el día sábado. ¿Por qué? Porque es que hay reglas que no están escritas aquí, pero que nos han sido pasadas. Aquí está la regla. Si tú estás en tu casa, tú puedes pasar un objeto de un lugar a otro y ese no se te cuenta como trabajo. Si haces eso, no estás violando la ley. Además, si la cargas con las manos así, tampoco estás violando el día sábado. Si las cargas con los hombros, sí, pero si la cargas con las manos aquí, no. Y entonces ellos dijeron, por eso Dios no quebranta la ley cuando trabaja el sábado. ¿Por qué? Porque Él sostiene el universo, pero el universo es su casa, así que está haciendo las cosas dentro de su casa. Y además sostiene el mundo con sus manos y no con sus hombros, como dicen los griegos. Así que Jesús usa ese dilema común y dice, ustedes aceptan que mi Padre hasta ahora trabaja, ¿no es verdad? ¿Saben esto? Él trabaja y yo hasta ahora trabajo. Yo soy su hijo. Tenemos la misma esencia, pertenezco a la misma esencia divina. Así que si ustedes han justificado a mi Padre para trabajar en el día sábado, sepan esto, tengo la misma prerrogativa, tengo el mismo derecho, por eso lo he sanado. Eso fue un choque fuerte contra la autoridad. Recuerden, capítulo 5 de Juan es la autoridad. ¿Por qué es un choque fuerte con la autoridad? Porque está viniendo Jesús y está diciendo, yo soy el que vengo a inaugurar la nueva creación. Yo vengo a traer la nueva creación a cumplimiento. Y la razón por la que puedo hacer es porque tengo toda autoridad. ¿Quieren ver mi autoridad? Paralítico, levántate. Pero no solo eso. Fariseos, voy a quebrantar sus leyes.
no quebrantó las leyes de su padre. Jesús no quebrantó los 10 mandamientos. Jesús no quebrantó la ley mosaica. Quebrantó la ley de los judíos, la que ellos formaron. Y ellos dicen, aquí está este hombre, supuestamente guardando la ley por 40 años, y está en su estado de miseria, pegado a la fuente de Bethesda. ¿Y saben qué ha hecho su religión por él? Nada. Su esperanza no está en Dios, su esperanza está en una fuente que se cree por un mito que un ángel viene y mueve las aguas. Ahí está la esperanza. Miren, voy a demostrar que tengo toda autoridad, voy a quebrantar sus leyes, voy a quebrantar su religión y voy a darle vida a este hombre, vida que su religión no le ha podido dar, para que ustedes vean que yo vengo a inaugurar la nueva creación. Cristo sigue estableciendo su autoridad diciendo, ¿se preguntan por qué tengo esta autoridad? ¿Están preguntándose de dónde procede? Es sencillo. Soy Dios. Soy Dios. Alguien puede decir, ¿y dónde dice eso? Es lo que entendieron. Es lo que entendieron. Escuchen esto. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Aún más. O sea, primero procuraban matarle. ¿Por qué? Porque quebrantó, según ellos, el sábado, el Shabbat. Pero aún más querían matarle porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es que los judíos podían llamar a Dios nuestro Padre, pero nunca dejaban de enfatizar que estás en los cielos. Si eres nuestro Padre, pero no eres nuestro Padre como nuestros padres biológicos. Tú eres nuestro Padre por una paternidad, pero tú sigues en los cielos. Tú sigues siendo distinto a nosotros. Tú sigues siendo excelso. Tú sigues siendo elevado. Pero Cristo dice, mi Padre. No solo dice mi Padre, sin hacer alguna referencia en que Dios es más grande que Él, en que el Padre es más grande que Él, sino además dice, las obras que Él hace, yo las hago. Participo de la misma esencia. Es por eso que viene el discurso, uno de los más grandes y más profundos en las Escrituras, donde dice, todo lo que el Hijo ve hacer al Padre, Él lo hace, todo. Además el Hijo tiene vida. Además el Hijo le ha dado la autoridad de juzgar. Cristo dice, ¿se preguntan de dónde tengo esa autoridad? Fácil. Fácil en responder, difícil en comprender. Soy Dios. Aquel que ustedes llaman Dios está entre ustedes. Y entonces llegamos al versículo 25. ¿Cuál es el propósito de Juan capítulo 5? Establecer su autoridad. Y es justamente lo que va a pasar. Justamente lo que va a pasar. El Señor sigue estableciendo su autoridad. Pero ahora ya no solo vuelve a enfatizar que Él es Dios, ya no solo vuelve a enfatizar que Él es Dios, ahora añade que Él no solo tiene autoridad porque es el Hijo de Dios, igual a Dios, sino porque es el Hijo del hombre. Es el Hijo del hombre. Tiene toda autoridad para establecer el reino porque es Dios y es el Hijo del hombre. Hermanos, ¿cuáles eran los dos eventos que para un judío eran la manifestación de que las promesas de una tierra nueva y una nueva creación habían llegado? ¿Cuáles eran las dos cosas que gobernaban la mente judía? Uno, recreación, recrear cosas. Eso lo tenemos en Isaías 66. Recrear. Y es lo que hizo con el paralítico. No solamente lo hizo andar, lo hizo capaz de cargar su propio
tapete en el cual estaba acostado. Lo restableció, lo recreó. Pero además, ¿cuál era el otro evento que para los judíos era la manifestación que el reino de Dios había llegado? Recreación y juicio. Juicio. ¿Qué tenemos en el versículo 25? Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán su voz. Versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán para resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Voy a demostrarles, dice el Señor, que el reino ha llegado. No solo puedo recrear, el juicio ha comenzado. El juicio ha comenzado. El juicio ha comenzado a suceder. Los muertos están saliendo de sus sepulcros. Y ahorita vamos a ver cómo debe ser entendido esto. Así que miren el versículo 25 conmigo. Vean la unidad del texto. Vean el concepto principal del texto. De cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz. De eso trata el texto. De que los muertos oirán la voz. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando salen a juicio. Versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Esa es la unidad del texto. Yo he venido a recrear, pero hay algo importante. He venido a iniciar la obra. Falta su consumación. Dice lo mismo del juicio. He venido a hacer juicio. Ha comenzado. Versículo 25 dice, viene la hora y ahora es, sí, viene una hora en la cual los muertos oirán su voz, pero ahora ya ha comenzado. Así que la unidad del texto es el juicio de los muertos. Los muertos oirán su voz. De eso trata el texto. Pero el texto se divide en dos partes esenciales. ¿Cuáles? Los muertos oirán su voz. En primer lugar, ahora. Segundo punto, los muertos oirán su voz después. O en otras palabras, los muertos oirán su voz. Primer punto, ya. ¿Cuándo? Ya. Los muertos oirán su voz. ¿Cuándo? Ya. Segundo punto, los muertos oirán su voz. ¿Cuándo? Todavía no. Ya y todavía no. Así que dividamos nuestro texto en estas dos partes para ver lo que los judíos están recibiendo de Jesús, las palabras que están recibiendo, y veamos cómo esto sigue confirmando que Jesús no es ningún otro, sino aquel que tiene autoridad para inaugurar el reino, hermanos, y no para inaugurarlo en un futuro. Lo ha inaugurado ya, aunque esperamos su consumación. Dice en el versículo 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Escuchen esto, y los que oyeren vivirán. Si uno es cuidadoso, hay dos diferencias entre el versículo 25 y 28. En el versículo 25, la primera diferencia es así: viene la hora y ahora es. En el versículo 28 no. No os maravilléis de esto, porque viene la hora y ahora es. No, viene la hora. El versículo 28 solo habla de un evento futuro. El versículo 25 habla de un evento que ya ocurre y que ocurrirá después. Vean el versículo 25, la segunda diferencia es esta: y los que la oyeren. Este texto está implicando que no todos la van a oír. Van a escuchar la voz del Señor, pero los que la oyeren, o sea, los que obedecieren a esa voz, saldrán para la resurrección. Pero en el versículo 28, todos, ¿pueden ver? Vendrá la hora
cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. En el versículo 28, el llamado será universal. El llamado será en un sentido irresistible. Todos saldrán de los sepulcros y oirán la voz. En el versículo 25, solo algunos oyen la voz del Señor. Solo algunos obedecen al llamado del Señor. Es que, hermanos, la obra de juicio del Señor ya ha comenzado. Y ha comenzado cuando da ahora vida espiritual a algunos y la condenación de otros se sella. Así ha comenzado el juicio. Es interesante, es muy interesante, porque si ustedes notan, vean conmigo brevemente el versículo 17 del capítulo 5, dice: y Jesús les respondió. Ahora vean el versículo 19 también. Respondió entonces Jesús. ¿Por qué dice respondió si no hay preguntas? ¿Saben? Porque estos hombres le están haciendo un tipo de juicio. ¿Por qué violaste la ley? ¿Por qué violaste el Shabbat? ¿Por qué has sanado en este? Le están haciendo un tipo de juicio. Y el Señor está diciendo que voy a responderles. Pero ¿saben? Aquel que está juzgando es aquel que los juzgará. Los ha juzgado y los juzgará. Los juzga ahora y los juzgará. ¿Cómo es que Dios juzga ahora? Dando vida a unos y dejando en muerte a otros. Esto no es algo nuevo. Si ustedes han leído Juan capítulo 3, versículo 18, desde el versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, escuchen, pero el que no cree ya ha sido condenado, ya está sellado, el juicio se ha hecho, ya está. Es lo que les está diciendo estos hombres. Los que escuchan la voz reciben vida, pero los que no empiezan a experimentar el juicio venidero. Se sella el juicio. Si hoy cierras tus oídos para obedecer el llamado de arrepentirte y creer ante el Señor Jesucristo, Cristo está haciendo hoy mismo su juicio. Veamos cómo es esto. ¿Por qué podemos decir que los muertos del versículo 25 son muertos con vida y los muertos del versículo 28 son muertos? O sea, esta tarde hay aquí vivos que están muertos, que necesitan escuchar la voz del Señor para vivir. Y hay vivos que están vivos. Pero en el versículo 28, todos estaremos muertos y todos recibiremos vida para que el destino final sea decidido. Ok, vamos a ver cómo pasa esto. No es una cosa extraña que Juan y en general toda la Biblia hable figuradamente de la condición del hombre como uno que está muerto. Ya lo habló con Nicodemo, el que no naciera de nuevo. Prácticamente le está diciendo: has nacido por primera vez, pero necesitas nacer de nuevo porque estás muerto. Juan, en sus diferentes escritos, puede hablar de la muerte espiritual como la condición, como una muerte física. Es una metáfora. La condición espiritual de pecado la compara, la equipara a la muerte física. Vayan conmigo brevemente a Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Apocalipsis 3:1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Pueden ver? Es unos que están vivos y están muertos.
Pero no es el único lugar. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuando murió físicamente Juan y volvió a vivir? No, pasó en su experiencia, en su vida. Estaba vivo pero estaba muerto, y después pasó de esa muerte espiritual a una vida espiritual. Juan puede hablar de la muerte espiritual, de la condición espiritual como muerte, Vea conmigo Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Y el que tiene al Hijo tiene vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si hoy estás aquí y no estás en el Hijo, no tienes la vida. Por lo tanto, estás muerto. Y ese es uno de los propósitos principales de nuestro Señor Jesucristo. En su obra de traer el reino de Dios es venir y dar vida. Es venir y dar vida. Por eso dice la Escritura que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Y esta vida implica al menos dos cosas: ser librados de la culpa del pecado. Pues ¿quién puede tener vida si permanece siendo culpable ante un Dios santo y justo? Y en segundo lugar, esta vida consiste en ser transformados espiritualmente para poder eliminar el amor al pecado y poder amar las cosas espirituales. Hay una doble muerte en todos los que están fuera de Cristo. Una muerte porque la ira de Dios está sobre ellos, y una muerte doble porque espiritualmente están contaminados del pecado, esclavos al pecado. Y esa es una muerte espiritual. Pero escuchen esto, regresemos a Juan capítulo 5. Según Juan, ahora es, o sea, ya, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Esta vida, según el evangelista, se experimenta ahora. Es cierto, hermanos, experimentaremos una vida después, una vida plena, en la consumación de todas las cosas. Sin embargo, Juan dice, y ahora es. Está relacionando el salir de los sepulcros a un evento que está sucediendo en nuestras vidas. Dice, ustedes están saliendo de sus sepulcros cuando están creyendo en Jesucristo, están recibiendo vida porque estaban muertos. Miren lo que dice en Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene, no dice tendrá, tiene. El que obedece la palabra del Señor tiene vida eterna, ahora. Por eso Juan puede decir, la hora viene cuando habrá un juicio y recibiremos vida eterna, aunque otros recibirán condenación. La hora viene, pero ahora ha comenzado a pasar. La Biblia habla de una vida que es experimentada ahora en Cristo. Así que no importa cuán religioso seas, cuán moralista seas, cuán educado seas, cuán divertido seas, si hoy no estás en Cristo, si hoy no estás creyendo en Cristo como el único y suficiente Salvador, si hoy no estás arrepentido de tus pecados y huyendo de ellos, estás muerto aunque estás vivo. Estás muerto aunque estás vivo. Dice el texto, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y el que no oye la palabra del Señor para obedecer, sigue en sus sepulcros. Y la respuesta es, ¿y por qué el Hijo puede dar vida? ¿Por qué el Hijo puede dar vida? Vean la respuesta del Señor. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo.
La razón por la cual Él puede dar vida a los hombres es porque en Él mismo fluye la vida. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento hombres funcionando como instrumentos de Dios para dar vida a otros. ¿Recuerdan, por ejemplo, a los profetas? Algunos que resucitaron a ciertos muertos. Pero Cristo no está diciendo aquí que Él es un instrumento por el cual el Padre da vida. Dice, no, el Padre tiene vida en sí mismo y el Hijo tiene vida en sí mismo. Y por esa causa el Hijo puede llamar a los muertos a vida. En otras palabras, porque Jesús es quien es, puede llamar a los Lázaros espirituales. Lázaro, ven fuera. Lázaro, tengo vida en sí mismo. Tengo vida en mí mismo. Tengo una vida abundante. Porque de mí fluye la vida. Y te puedo decir, Lázaro, ven fuera. Por eso dice en Romanos 4:17 que Dios puede crear. Vamos brevemente a Romanos 4:17. Este texto es clave para entender la implicación de que Cristo dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. 4:17. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Da vida a los muertos. Jesús está diciendo, yo puedo llamar a los muertos de sus sepulcros. Yo los puedo llamar por la razón de que soy Dios. Y así como el mundo fue creado de ex nihilo, de la nada, así hoy en día yo puedo crear vida. Quiero decirles algo. Este texto le ha dado al Hijo tener vida. Es uno de los más complicados cuando se habla de la relación intertrinitaria entre el Padre y el Hijo. Es un texto profundo. He estado leyendo varios libros de la doctrina de la Trinidad y casi sin falta, todos los que hablan de las relaciones intertrinitarias entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero principalmente el Padre y el Hijo, mencionan Juan 5. Porque noten esto, y me voy a limitar a decir solo esto para no desviarnos y dar una lección de la Trinidad, confundirlos en unos puntos cuando el propósito principal de Juan es establecer la autoridad de Cristo. Pero aquí está el punto. Algunos se confunden de que, como el Padre tiene vida, así ha dado al Hijo tener vida. No hay necesidad de confundirnos. Mira, ¿puede Dios crear un ser que sea autoexistente? Dios es un ser que vive de sí mismo, por decirlo. O sea, no depende de nada externo, lo que en la teología se llama aceidad. Dios es de sí mismo. Dios no necesita algo externo para vivir. Tú y yo no somos, no poseemos aceidad. Dependemos de vivir de muchos factores. Y en última instancia, para vivir dependemos de Dios. Dios no depende de nada. Dios no depende de aire. Dios no depende de otra cosa que lo mantenga. Dios es en sí mismo. Dios puede crear algo que exista así como Él existe, con aceidad. El simple hecho que estamos diciendo, Dios puede crear eso, ya necesitó ser creado. Ya necesitó de algo externo para existir. Ya no es aceidad. Ya no puede vivir por sí mismo. Cuando Cristo está diciendo, el Padre le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. El Hijo puede recibir la vida del Padre por la causa que Él es Dios en sí mismo. El Hijo puede tener esa vida, esa plenitud de vida, debido a que el Hijo es el eterno Dios. Algo que ya se había dicho en el Evangelio de Juan anteriormente. Por ejemplo, en Primera de Juan capítulo 1, cuando dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, en Él habita la vida. Así que la causa por la cual Jesús puede llamar a los muertos a existencia es
porque Él tiene vida en sí mismo. Hermanos, que Jesús llame a los muertos de sus sepulcros, a los muertos espirituales, es la manifestación que Dios está con nosotros y que el reino de Dios ha llegado. Alguien puede decir, ¿en verdad significa eso ese texto? Vayan conmigo a Ezequiel 37. Y noten la claridad de este texto. Yo estoy casi 100% seguro que este texto lo tiene el Señor en su mente cuando está hablando de esta relación, de esta tener vida en sí mismo y levantar a los hombres de su sepulcro. Vean conmigo, antes de que lean conmigo este texto, ¿de qué trata Ezequiel 37? Los huesos secos reciben vida, ¿sí? Los huesos secos reciben vida. Es una imagen, en primer lugar, históricamente, Ezequiel 37 es una imagen de la condición del pueblo de Israel. ¿Cómo está el pueblo de Israel? Ha desobedecido la ley, está disperso por las naciones. ¿Cómo están? Huesos secos, huesos muertos, muertos en gran manera. Y entonces pasa un milagro. Lo que dice Ezequiel es que llama a estos huesos a existir. Huesos vivan. Yo les profetizo que vivan, y entonces los huesos secos muertos empiezan a ser restaurados. Es una visión, es una imagen de lo que pasaría cuando Dios enviara a su Mesías. Vean esto, cuando Dios mismo viniera a la tierra y llamara a los hombres de sus sepulcros. Vean, versículo 13. Ezequiel 37, versículo 13. Después de que pasa toda la narración de los huesos secos, concluye: y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Esta era una profecía de que los huesos recibirían vida. Cristo está diciendo: Jehová está entre ustedes, Jehová ha llegado a la tierra, Jehová ha venido y los está llamando de sus sepulcros. Y espiritualmente reciben el Espíritu del Señor para que tengan vida. Ese es el contexto. Y aquí está la gravedad. Porque Él les dice: he venido a dar vida, he venido a hacer una nueva creación, pero al mismo tiempo que voy a dar vida, voy a juzgar. Hermanos, esto no era algo nuevo para el pueblo de Israel. ¿Saben por qué hablaban más del juicio los judíos? Ellos hablaban principalmente del juicio. ¿Por qué? Porque para ellos el juicio significaba libertad. ¿Por qué? Las naciones los estaban oprimiendo, los estaban lastimando. Y cuando Dios hablaba del juicio, ellos se alegraban, porque ellos decían: cuando Dios juzgue las naciones, nosotros recibiremos vida. El Señor está diciendo lo mismo. Yo he venido a dar vida, pero todo aquel que no escucha mi voz recibe juicio. Recibe el juicio ya, ahora, pero lo recibirá después. Y eso es el tema justamente de Juan 5, 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Ha recibido autoridad para dar vida porque es Dios mismo, pero ha recibido para dar juicio porque es el Hijo del Hombre. Ahorita vamos a ir a ese texto. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Recuerden, versículo 25 es ahora. Versículo 28 es la hora viene, después, futuro. Versículo 25 es los que oyeren. Versículo 28 es todos oirán su voz. Los judíos
tenían una gran expectación de este evento, pero para ellos las palabras de Cristo, debido a que ellos no creían que Jesús era Dios y no creían que Jesús era el Hijo del Hombre, lo tomaron como blasfemia, porque para los judíos el juicio es algo que solo pertenece a Dios. Por eso dice Génesis 18, Jueces 11, entre otros textos, que el juicio pertenece solo al Señor. El punto de este texto es que Jesús ha venido a inaugurar el reino y el juicio ha venido juntamente con Él. ¿Por qué? ¿Por qué el juicio ha venido juntamente con Él? Porque Él es el Hijo del Hombre. Él es el Hijo del Hombre. Y este texto, he escuchado varios comentaristas. Algunos creen que cuando Jesús dice que Él es el Hijo del Hombre, está diciendo: soy Dios, pero también me hice hombre verdadero. ¿Qué opinan de eso? Entonces dice, es que, dicen estos autores, es que tenía que ser hombre como nosotros para poder ejecutar el juicio. Yo no creo que es lo que significa. Creo que está muy desviado la interpretación. Más bien, acompáñenme brevemente a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Y vean conmigo en Daniel capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Yo creo que esta es la mención a quien está haciendo mención el Señor. Él está diciendo: he venido a dar vida porque soy Dios en la carne, pero he venido a dar juicio porque soy el Hijo del Hombre. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Es una figura un tanto enigmática, es un tanto misteriosa en un sentido. Este Hijo del Hombre tiene un acercamiento al anciano de días, tiene una proximidad al anciano de días que nadie más tiene. Este Hijo del Hombre ya era revelado desde Daniel, tenía propiedades divinas, si podemos usar esa palabra, tenía propiedades divinas, estaba cercano al anciano de días. Nadie más está cercano al anciano de días. Pero hay otra cosa que manifiesta que este Hijo del Hombre tenía propiedades de la deidad, o sea, era también Dios. Se movía en las nubes, su transporte era las nubes. Y si nosotros somos cuidadosos en leer el Antiguo Testamento, en las nubes, el único carro de nubes, la única persona que usa un carro de nubes es Dios. Es Dios. Cuando dice que este está el anciano de días y que se mueve en las nubes, que las nubes es su transporte, está manifestando que Él es el anciano, Él es el Hijo del Hombre, que tiene deidad, que tiene la misma deidad del Padre, pero que ha sido puesto como aquel que traería juicio. Vean esto. Jesús está diciendo: he venido a dar vida, he venido a traer juicio. ¿Por qué? Porque soy el anciano de días. Noten algo. Este texto, Daniel 7:13, no solo nos está dando el nombre anciano de días. Leamos el versículo 14 y saboreen el contexto. Vean cuál es la trama del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que va a recibir? Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirviesen. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Ahora lean conmigo versículo 26. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad del reino debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. El contexto del Hijo del Hombre es que está recibiendo dominio, porque Él será el juez. Cristo está diciendo: he venido a dar vida, pero he venido a traer juicio, porque soy aquel señalado por el Padre para esta misma obra. ¿Por qué puedo traer juicio?
¿Por qué puedo traer nueva creación? ¿Y por qué puedo traer juicio? Porque soy el Hijo del Hombre. Hermanos, en otras palabras, Daniel 7 no es algo que se cumple en una tribulación. Daniel 7 es algo que Cristo inauguró con su muerte y resurrección. El juicio ha comenzado. Por eso puede decir en 1 Corintios capítulo 15 que todas las cosas Cristo está sujetando. Ya ha traído el juicio, ya ha traído el dominio, ya ha comenzado a sujetar todas las cosas, pero estas están en el proceso de ser completadas por su oficio real en los cielos, porque Él es el Hijo del Hombre. Ahora, ¿por qué puede traer juicio? Porque es el Hijo del Hombre. Ahora veamos un poco de la calidad de este juicio. Y esto es simplemente solemne. Esa es la palabra apropiada. Y ese sería mi tercer punto con el cual terminamos. Vean versículo 28. No os maravilléis de esto. Ese es mi tercer punto. No os maravilléis. Jesús vino a dar vida. Jesús vino a traer juicio. Porque Él es Dios y Él es el Hijo del Hombre. Fue aquel designado por el Padre para traer la nueva creación, para traer el nuevo dominio, para traer vida y para traer juicio. ¿Cómo es este juicio? Es universal. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los que están en los sepulcros. Él llamará a todas las personas. Es cierto que las almas de todos los que han muerto hasta el día de hoy no duermen o desaparecen, sino que existen conscientemente, ya sea en un estado de gloria o en un estado de sufrimiento. Pero habrá en un momento, cuando venga el Señor Jesucristo, que llamará a todos los muertos a compadecer delante de Él. Todos saldrán de los sepulcros. No habrá nadie que pueda librar este día. No habrá nadie. Por eso dice el autor de Hebreos, está instituido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Después de esto el juicio. Grandes y pequeños estarán delante de sus ojos. Hoy puedes escapar su voz. Sí, dice versículo 25. Los muertos oirán su voz, pero no todos oirán. Así estás quizá tú esta tarde. Estás oyendo la voz y estás rehuyendo. Hoy puedes escapar su voz. Es cierto. Puedes escuchar la predicación de su palabra y puedes escaparla. Puedes salir, puedes tomar una llamada, puedes comprar algo a la tienda, puedes simplemente distraerte tu mente, puedes estar pensando algo diferente. Hoy puedes escuchar su voz, pero llegará el día en que con voz de mando llamará a todos los hombres delante de su presencia y no habrá uno que pueda resistirse a su llamado. No habrá uno que pueda pensar en otra cosa. No habrá uno que esté sobre el polvo, que no vaya a ser creado nuevamente para aparecer. No habrá uno que pueda esconderse en lo profundo del mar. No habrá uno que pueda esconderse en las montañas. Todos compadecerán. Él llamará a existencia. Así como dice Romanos 4:17, el que puede crear, el que puede dar vida a los hombres, aquel día, hoy puedes ignorar su voz, pero aquel día no la podrás ignorar. Él te llamará a existencia y tendrás que pararte delante de su presencia. Tendrás que mirar a sus santos ojos. Tendrás que ver a sus ojos que arden con llamas de fuego, a su espada que sale de su boca con justicia. Aquel día no podrás escapar. Hermanos, Juan habló de esto en otro lugar. Apocalipsis 20. Y no tengo el tiempo para demostrar, pronto voy a predicar una serie de unas 5 o 6 lecciones de la escatología en la ciudad de Guadalajara, y pronto predicaré sobre el texto de Apocalipsis 20.
Pero quiero anticipar algo. Apocalipsis 20 no trata sobre un futuro reino milenial. Apocalipsis 20 trata sobre lo que el Señor está diciendo en Juan 5. Soy el Hijo del Hombre y ya vine a inaugurar el reino. Es lo que está diciendo. Vine a inaugurar ya el reino. ¿Qué es el reino? Sino el milenio del Señor. Pero será para otro tiempo su completa exposición. Ahora me interesa el versículo 11 al versículo 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante su trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El texto es claro. No solo es universal, pero la base del juicio es esta. Vean conmigo Juan 5:29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de muerte. O en las palabras de Apocalipsis 20, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y alguien va a decir, caramba, todo el tiempo nos han enseñado aquí que la salvación no es por las obras. Sí, y no estamos enseñando algo diferente. Entonces, ¿por qué dices que seremos juzgados por nuestras obras? Porque está diciendo, mire, no lo dije yo, lo dijo Juan. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, resurrección de condenación. Eso no está en contradicción con la justificación por la sola fe. Déjenme demostrarlo. Vaya conmigo a Juan 3. No tenemos que ir a Pablo. A veces pensamos que Pablo es el rey de la justificación por la sola fe. Y en un sentido podríamos dejarle ese título. Pero Juan cree en una justificación por la sola fe. Vean conmigo, versículo 18. El que en él cree. ¿Qué enseña la justificación por la sola fe? Que la fe es el único instrumento por el cual somos justificados. ¿Por qué? Porque la fe no es una obra. La fe es simplemente la mano de un pobre que estira para recibir. El que cree no es condenado. No el que hace muchas obras no es condenado. No es lo que dice. Pero noten esto. Aquel que cree, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Aquí está. Para Juan, la justificación es por la sola fe, pero las obras malas evidencian la falta de fe. ¿Qué obras malas? Porque alguien puede decir aquí, oye, yo tengo muchas obras buenas. Doy a los pobres, doy limosna, voy a la iglesia de vez en cuando. Las obras malas es no venir a Cristo y arrepentirse de sus pecados. Las obras malas es la desobediencia a la ley del Señor, no solamente externa, pero interna. De manera que la fe es lo contrario a las obras malas. Si la no fe, si el no creer da como consecuencia obras malas, el creer da como consecuencia obras buenas. Así que es por eso que Juan puede decir en Juan 5:29, y seremos juzgados, o como dice Romanos 2:6, que por las obras seremos juzgados, o como dice Apocalipsis, que seríamos juzgados cada uno según sus obras, o como dice Juan 5:29, y lo que hicieron los buenos saldrán a la resurrección. ¿Por qué? Porque las buenas obras serían la evidencia de la fe existente. Porque el que cree en el Hijo ha recibido la vida. Y ha recibido vida. Y esta vida da como fruto buenas obras. Amigo, vaya conmigo a Mateo 25 brevemente para confirmar este pensamiento.
Mateo 25. Versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, mismo tema de Juan, el Hijo del Hombre viene en su gloria a hacer juicio, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. No hay tal cosa como un arrebatamiento secreto, pero eso será otro tema. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a sus ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi parte, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. O sea, en este contexto, la evidencia de la fe se manifiesta por el amor a los hermanos. El amor a los hermanos. Pero después les dice, versículo 41, entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán: oye, ¿cuándo pasó esto, Señor? ¿Cuándo te vimos en la cárcel y no te visitamos? ¿Cuándo te tuviste sed y no te dimos de beber? Por cuanto no lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, a mí no me lo hicieron. Las obras, el amor a los hermanos, la obediencia a la ley de Dios, la obediencia al día del Señor, es la manifestación de la fe salvadora. La no obediencia y el no amor a los hermanos es la manifestación de la oscuridad en las que los hombres están. Vean lo que está diciendo el Señor. Judíos, me están juzgando, yo los juzgo. Están ignorando mi palabra, yo los juzgo. Imagina a Cristo sobre su glorioso trono, rodeado de millares y legiones de ángeles, su guardia real. Imagina un pobre hombre incrédulo temblando ante su juicio. Imagina un juicio exacto, hecho al corazón y a la vida. Imagina una temible sentencia y luego un clamor, la ejecución de su eterna venganza para nunca más ver el brillo de la esperanza o la misericordia. Dice John Flavel, el puritano John Flavel. Imagina aquel día donde la oportunidad se habrá cerrado, donde la muerte sellará la condenación, donde las puertas serán cerradas y no se abrirán más. Serán selladas para siempre y cualquier brillo de misericordia se apagará. ¿Por qué este juicio final? Algunos creen que porque ahorita el alma de los muertos duerme, o sea, está inconsciente y como si no existiera. Entonces necesitan el juicio final para que revivan esas almas y entonces Dios dé a cada uno su juicio. No es lo que creemos. Porque Pablo dice que él desearía ya estar con el Señor, o sea, morir e ir con el Señor. O sea, no hay una muerte, no hay un estado temporal de muerte, de dormir. Entonces, ¿para qué el propósito? Podríamos dar varios propósitos, pero solo daré tres. Uno es dar castigo y retribución adecuada. Es parar a los hombres ante su presencia y dar la retribución adecuada de su extravío. Dos, dar una sentencia personal. El Señor juzgará a cada hombre. El Señor abrirá los libros, abrirá los récords de todo hombre, los pecados de todo hombre, y dará un juicio personal. Sí, lo tendrás que mirar a los ojos cuando Él juzgue tu sentencia. Pero hay uno más. Este día de juicio está preparado para honrar al Hijo. Para honrar al Hijo. Para que el oficio real de Jesús llegue a su máxima manifestación
al juzgar a todos los que le rechazaron. Sí, en ese día del juicio estarán todos los que lo rechazaron, estarán todos los que le humillaron. El Señor no quedará sin recompensa. Todos aquellos que le humillaron, todos aquellos que le rechazaron, Él dará su venganza personal. Sí, este es el Jesús de la Biblia. Este es el Jesús de la Biblia, el que dirá a algunos: apártense de mí, malditos, al fuego preparado desde antes de la fundación del mundo. Sí, en ese día estará Pilato. Sí, en ese día estará Judas Iscariote, el que le traicionó. Sí, en ese día estará Caifás. Sí, en ese día estará Saúl. Él no quedará sin vindicación. Y si tú le rechazas hoy, allí estarás tú. Él dará el juicio, la venganza por haber menospreciado su bendita sangre. Él dará el juicio a cada hombre. Será personal, lo mirarás en sus ojos y Él sellará tu condenación por haber rechazado su bendita sangre, su precioso sacrificio. Allí estarás si no te arrepientes y crees, porque su nombre tiene que ser glorificado, su nombre tiene que ser exaltado. No podrá quedar sin venganza aquel que rechaza su glorioso nombre. Hermanos, ¿cómo estamos viviendo a la luz de este juicio final? El juicio solo espera el toque de la trompeta y llegará. Es evidente, en cualquier momento puede llegar. ¿Estás viviendo a la luz de la eternidad? ¿Estás viendo las almas a la luz de esta eternidad? Como dijo Jonathan Edwards: Señor, dame un ojo en el infierno y otro en el cielo, para que mi vida no sea la misma, para que mi vida de la oración no sea la misma, para que mi vida en la iglesia no sea la misma. Hermanos, el Señor ha inaugurado el juicio, solo esperamos su consumación. Pero hermanos, amados hermanos, es mi deseo que seamos exhortados con este texto a tomar las determinaciones de lo que el Señor es digno. Si hoy te estás preguntando: ¿será esto de hacer? ¿Será tiempo esto de entregar mi vida al Señor, de servirle? A la luz del día del juicio lo es. No es tiempo de escatimar, es tiempo de darnos a Él. Pero no solo es mi deseo exhortar con esto, pero además, como dice la epístola de los tesalonicenses, consolar tu corazón con estas cosas. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Escuchen esto. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, el juicio debe aterrorizar a los que no se han arrepentido, porque el Señor los resucitará y dará un juicio personal, pero el juicio debe alentar tu corazón, debe consolar tu corazón a la realidad, hermanos, que a la final trompeta, los que habremos quedado vivos, seremos resucitados, seremos arrebatados en las nubes con Él, para estar con Él en la gloria. No falta nada que sea cumplido, sino que el Señor toque la trompeta, sino que el Santo Ángel toque la trompeta, para que el día del Señor venga en un momento.
Y hermanos, no importa aún si morimos, porque si morimos, seremos resucitados con Él. Hermanos, es tiempo de vivir para su gloria. La muerte no nos separará de Él. Si has escuchado su palabra, si has oído su voz y te has arrepentido, esperamos ese gran día.